nos van a ir mostrando un poco los principales conceptos de Sidney Tarrow. Lo primero que quería decir era que Sidney Tarrow es un cientista social eh, norteamericano que estudió en, en California, pero él investigó, tuvo muchas becas, investigó en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en varios países de Europa. Entonces, hizo su carrera a lo largo de los 60 y de los 70. Y bueno, escribió sobre los movimientos sociales europeos y norteamericanos. Si ustedes miran en el texto van a ver que él trabaja mucho con la coyuntura de los 90, con el movimiento por la igualdad en la inclusión del ejército de gays, de homosexuales, y bueno, fue una coyuntura importante en el gobierno de Clinton, y, y a partir de ahí pudo ir, digamos, esbozando esta teoría que a nosotros nos sirve porque en parte se ajusta un poco a la idea que venimos viendo de cómo funciona la sociedad a partir del enfoque de Argumedo, por ejemplo. La importancia de lo político. Tarrow, a diferencia de otros teóricos que hablan de movimientos sociales, no le da, él le da importancia a lo político, que es lo que destaca mucho Argumedo, que en la dinámica de la sociedad latinoamericana la cuestión política es central, a diferencia de Europa, donde es más importante quizá la organización económica en clases sociales. Acá en Latinoamérica necesita una teoría que se llamaría más de tipo politocéntrica, o sea, donde lo político atraviesa más lo social, lo económico. Bueno, dicho esto, estamos hablando del libro, por ejemplo, de Tarrow, El poder en movimiento, la acción colectiva y la política. El libro es un libro importante, que no está como bibliografía obligatoria, sino solamente la introducción y el capítulo 1. Pero para aquellas personas que les guste la investigación, les quisieran profundizar, es un libro para leerlo completo. Así que lo tenemos, digamos, como bibliografía ampliatoria para aquellas personas que quieran avanzar un poco más. Bueno, la primera pregunta que nos haríamos nosotros es por qué como trabajadoras y trabajadores sociales nos puede interesar conocer más de los movimientos sociales. Y bueno, lo que nosotros tenemos que tener presente es que los movimientos sociales es parte de una gama de acciones posibles que tienen la gente que no tiene poder en la sociedad para hacer algo, para poder mejorar, para poder cuestionar un poco cómo funciona la sociedad. Entonces, Tarrow nos dice que no tenemos que manejar la idea de movimiento social aislada de la idea de violencia o aislada de la idea de revolución o de conflicto, de huelga, sino que en realidad son todos distintas manifestaciones de un mismo fenómeno, de la gente con menos poder, con menos, digamos,
posicionada dentro de una sociedad, que son los recursos que les quedan a la gente más débil, a la gente más, digamos, más oprimida, ¿no? Eh, en nuestro caso serían los trabajadores, los desocupados, eh, los marginados socialmente por distintos motivos, ¿no? Las personas en situación de calle, personas con problemas con la ley, problemas de enfermedad, problemas eh, de pertenencia a grupos étnicos, es que no son, digamos, los más privilegiados dentro de una sociedad. Entonces, bueno, todos los sectores, digamos, que conforman, digamos, los sectores subalternos, los sectores con menos poder, tienen una gama de opciones posibles y entre ellas una de las más organizadas, con más capacidad de poder cambiar las cosas, es la de movimiento social. Pero bueno, también hay otro tipo de manifestaciones que pueden convertirse en un movimiento social. Esto es lo bueno de la teoría de Tarrow. Él, por ejemplo, dice, bueno, por ahí un conflicto, una pelea, no llega a ser un movimiento social, por ahí es una movilización aislada, pero eso que haya habido una movilización aislada, por ejemplo, no sé, imaginémonos el centro de estudiantes que hace un cuestionamiento y hace una movilización. Bárbaro. Vos decís, bueno, ¿esto es un movimiento social o no? Bueno, por ahí no, pero sí es parte de un proceso que puede terminar en un movimiento social. Entonces, esto es lo bueno de la teoría, como que nos permite juntar las pequeñas partes de un rompecabezas para entender un poco más la historia. Entonces, un conflicto, un enfrentamiento, algo que por ahí la prensa lo muestra como algo aislado, de cuatro loquitos que en un barrio cuestionan, digamos, no sé, eh, imaginémonos que 10 vecinos se pelean con la cuadrilla de Delap porque va y corta la luz a una familia enganchada. Y bueno, el diario El Día saca diciendo, bueno, unos delincuentes apedrearon a la empresa porque estaba cumpliendo con su deber. Entonces lo muestran como un acto aislado, criminal, violento. Pero nosotros después tenemos que en 15 días más aparecen, digamos, una serie de cuestionamientos en los barrios o una coordinadora barrial por el no tarifazo a la luz. Entonces, esta teoría nos dice, bueno, pero ese primer conflicto que hubo en esa esquina con 10 vecinos no es algo aislado del movimiento social en contra de los tarifazos, sino que son como pequeños hechos que van construyendo un contexto de cuestionamiento de la gente que no puede pagar la luz y que tiene salarios muy bajos y que está pidiendo al gobierno que haya una tarifa accesible o se extienda la tarifa social. Entonces, esta teoría nos permite, por ejemplo, tener como otra visión sobre una serie de hechos que están, digamos, muy cercanos a la intervención, ¿no? Por ejemplo, como decíamos, el caso de lo que está pasando, puede pasar con los servicios públicos en los barrios, ¿no? Entonces, lo que va a decir Tarrow es, ojo, detrás de todas estas acciones más aisladas o más generalizadas, más institucionalizadas o más por ahí, digamos, sui generis, eh, lo que va a haber
es un tipo de acción colectiva que él le llama contenciosa. No es una palabra que usemos mucho nosotros. Contencioso se usa en derecho, por ejemplo, el fuero contencioso administrativo. Quiere decir cuando hay litigio, cuando hay confrontación, cuando hay, digamos, un cuestionamiento y hay como cierta rivalidad, ¿no? Entonces la acción colectiva contenciosa es una acción colectiva que de alguna forma se enfrenta a otro sector social. Entonces, esto no quiere decir, digamos, directamente violencia, pero ojo, tampoco hay una raya en la realidad que separe tajantemente lo pacífico de lo violento, ¿no? Hay toda una gama de posibilidades donde algo pacífico puede llegar a transformarse en algo violento o viceversa, o algo violento también de alguna forma puede derivar, digamos, en encauzarse institucionalmente en un cuestionamiento pacífico. Lo que sí el común denominador de todos, de todo este tipo de acciones colectivas, es la acción colectiva contenciosa. Entonces, antes, digamos, antes de la modernidad, era todo violento, digamos. ¿Por qué? Porque la modernidad es la que de alguna forma construye una institucionalidad política que les dice a las poblaciones, bueno, vamos a tratar de dejar las armas y construir la sociedad civil. Y la sociedad civil va a tratar de dirimir un poco los diferendos sociales. Antes de la modernidad, bueno, es como que esas mediaciones no existían tanto y por lo tanto la política se definía a los tiros, ¿no? Por ejemplo, no sé, imagínense que hasta el siglo XIX ser política era como matar al otro, digamos, ¿no? O sea, matarlo literalmente, ¿no? O sea, eh, imagínense, no sé, acá Manuel Dorrego fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires después de la época de los liberales de Lavalle, ¿no? Perdón, de Rivadavia. Entonces, como era un tipo popular, entonces los oligarcas dijeron, no, lo vamos a sacar, lo sacaron del poder y lo fusilaron. O sea, Lavalle fusiló a Dorrego. Y eso es como el primer golpe de Estado que se dio acá en Argentina, ¿no? Estamos hablando de 1820 y pico. Entonces, la política era así, o sea, una facción directamente por la fuerza se imponía a otra facción. Entonces la modernidad fue como civilizando un poco eso. Entonces hoy hay como una serie de instituciones, por ejemplo, el caso típico es el conflicto gremial. Hasta la época digamos, de los anarquistas, bueno, la lucha era como medio muerte. Y bueno, moría uno, moría el otro. Y después, más o menos de la época de Perón, como que la cosa se institucionalizó. Entonces, bueno, aparece el derecho de huelga, entonces, bueno, la legalización de los sindicatos, entonces los trabajadores ya no tenían que matar a los dueños de las empresas que los explotaban, sino que, bueno, tenían caminos institucionales. Entonces, bueno, así es como la modernidad fue como pacificando un poco la acción colectiva, pero siempre contenciosa. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, bárbaro, vieron ahora que dicen, bueno, los piqueteros extorsionan, dice la derecha. Entonces, hay que sacarlos de la calle y en todo caso hay que ver cómo eh, son delincuentes, se la van a ver con la ley. Entonces, ¿qué pasa? Como que toda esa mediación que era un poco la manifestación en la vía pública y demás, empieza a ser criminalizada. Entonces, puede haber, digamos, puede ser que la derecha
vaya como desarmando esa institucionalidad y lo que de alguna forma para los movimientos territoriales era una vía pacífica, bueno, deje de serlo. Entonces, bueno, puede volver a haber violencia en las calles porque, bueno, va a ir se van a reprimir y, bueno, y puede haber heridos, muertos, presos, como fue lo normal, digamos, en la época de Macri, y, bueno, puede volver a pasar ahora. Entonces, este es como la cuestión, digamos, más central. La acción colectiva contenciosa puede ser más violenta, más pacífica, más institucionalizada, pero más o menos siempre es la misma cuestión. Es como, digamos, distintas formas de la lucha de clases sería, ¿no? En términos de izquierda. Entonces, la, la acción contenciosa siempre es de un grupo que está mal, que cuestiona el estado de cosas y, bueno, en ese cuestionamiento cuestiona también los privilegios de esos otros grupos. Y esos otros grupos pueden reaccionar bien, institucionalizando un poco la diferencia, o pueden reaccionar mal, criminalizando la protesta, ahí está institucionalizando la represión, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Latinoamérica distintas posibilidades. Por ejemplo, los escuadrones de la muerte es una opción que han tomado las derechas latinoamericanas, donde, bueno, secuestran y matan. Y, bueno, esto, por ejemplo, en Colombia es moneda corriente, digamos, ¿no? O sea, eh, matar al adversario, secuestrarlo. Ahora los candidatos a presidente y vice de izquierda ya sufrieron 3 amenazas de muerte. O sea, eh, la, digamos que esta acción contenciosa en la misma Latinoamérica tiene distintas, digamos, situaciones. Bueno, em, la, siguiendo, ¿por qué nos interesa el tema de los movimientos sociales en trabajo social? Vamos a hablar del poder que tienen los movimientos, ¿no? Que nos dice Tarrow. El movimiento social es una forma de obtener poder del que no tiene poder. Por lo tanto, es un elemento que puede ser muy positivo para la emancipación, que es algo que nos interesa desde el trabajo social. Porque muchas veces nosotros desde la intervención, desde la política social, no tenemos el poder suficiente para poder transformar una realidad social. Entonces, esta idea de que los grupos que no tienen poder logren poder es una idea interesante para el trabajo social. El tema es cómo ese poder de alguna forma se usa bien en términos de trabajo social, ¿no? Ahí también nosotros creemos que el movimiento es también un espacio de intervención, donde el trabajador social, la trabajadora social puede intervenir planteando, bueno, desde el trabajo social, qué es lo que entendemos por emancipación, por dónde pasa, digamos, las posibilidades de mejora y por dónde pasaría, por ejemplo, inclusive políticas sociales que puedan interactuar con esos movimientos sociales para reunir fuerzas entre la fuerza que puede dar el Estado con políticas sociales emancipatorias, donde el trabajo social es un protagonista, con la fuerza de los movimientos sociales que de alguna medida es construir poder popular. Entonces, bueno, ahí aparece cierta coincidencia, no total, pero por lo menos parcial, de objetivos que intervención mediante podría ser una alianza interesante, digamos. O sea, nosotros podemos ponernos de acuerdo con movimientos sociales en pos de cierta emancipación, porque hay una serie de objetivos comunes. Entonces, bueno, ahí crear, coordinar, mantener la acción colectiva contenciosa
es una contribución específica que hacen los movimientos sociales. O sea, porque la acción colectiva contenciosa puede ser algo efímero, ¿no? Como decíamos, bueno, sí, una protesta en una esquina de 10 vecinos, bárbaro. Pero el tema pasa por institucionalizar, por ejemplo, una accesibilidad de las poblaciones más pobres a los servicios públicos. Entonces, quizá esa es la tarea. Entonces, esa es una tarea que podría asumir un movimiento social y que también le interesa al trabajo social. Al trabajo social no le interesa atacar a una cuadrilla, le interesa sí la accesibilidad de los servicios públicos. ¿Tá? Entonces ahí es donde la intervención puede incidir en superar esa instancia de violencia, de atacar a la cuadrilla, en un movimiento social que es también contencioso, pero quizás sea más institucionalizado, ¿no? En el sentido de decir, bueno, crear una coordinación de grupos, de una mesa de trabajo, crear, digamos, conciencia, elaborar criterios para una tarifa social, o como, por ejemplo, a mí me pasó trabajar un programa muy lindo que proponía el Consejo Social, que el Consejo Social de la Universidad se llamaba em, seguridad eléctrica, creo que se llamaba. No, perdón, electricidad segura se llamaba. Entonces, ¿qué hacía? Trabajaba con un subsidio para mejorar las instalaciones de las casas, de las viviendas. ¿Por qué? Porque la gente que está colgada termina con instalaciones tan peligrosas que murieron varios chicos y algunas mamás también, se prendieron fuego casillas, entonces, ¿qué pasaba? Eh, la, como eran, digamos, todas conexiones clandestinas, eran muy peligrosas. Entonces, la idea era trabajar con la gente para hacer conexiones seguras. Y la empresa también trabajaba de forma tal de buscar la forma de que esa familia también pueda tener su medidor. Y la verdad, muchísimas familias querían tener su medidor, lo cual era un tema interesante porque lo, parte, digamos, de la cuestión contenciosa se resolvía. Otras familias no, pero para sorpresa de la municipalidad y de la empresa, muchísimas familias querían su medidor, querían pagar y todo, así que y eso era una realidad que no se veía porque al ser todo el barrio irregular, entonces la verdad nadie ponía medidores, nadie ponía cables, era todo un lío. Entonces ahí vemos que el trabajo social también tiene una posibilidad. Bueno, entonces, Profesor, sí, profesor, disculpe, ese programa donde usted participó de electricidad segura, sí, ¿era para un determinado, buen día, perdón, era para un determinado barrio? Porque es como que a veces hay, no sé, se proponen o programas que muchas veces no llegan a toda no, la claro, población. A mí me pasa, yo vivo en el barrio Villa Progreso sí, y también tenemos una salita que muchas veces, o sea, a veces me indigna, pero, eh, por ejemplo, en la salita ahora hay una parte que se encarga de la nutrición, ¿sí? sí, Pero lamentablemente, si uno indaga en el barrio, muchos no conocen. claro, Igual es como que está sectorizado, o sea, si te deriva el médico, podés acceder a eso. Si no, no podés, vos no sé, sacás un turno, no podés. Por eso quería preguntarle si esto era
¿Fue en un Sí, determinado barrio o cómo es? Vilma, ¿no? Sí, film. Sí, mira, Vilma, muy buena pregunta, porque ¿qué pasó? Nos dieron, como la mayoría de los problemas de la financiación de los programas sociales, eh, nunca alcanza para todos. O sea, la focalización nace de ahí, del ajuste. O sea, no había voluntad política de poner dinero para regularizar todos los barrios. Pensemos que en la ciudad de La Plata nomás hay varios cientos de barrios y villas populares con problemas de conexión eléctrica. Nosotros solo pudimos trabajar con 5.000 familias en unos 10 barrios más o menos de la ciudad de La Plata y elegidos a partir de la gente de las organizaciones que estaban trabajando en el Consejo Social de la Universidad de La Plata. Entonces, ¿qué pasaba? La universidad, nosotros no planteamos esto de la universidad como un programa piloto, en el sentido de que demostrarle al gobierno y a la sociedad que con poquita plata se podían evitar muchos incendios y muchas muertes y hasta la empresa por ahí podía llegar a recuperar la plata de las redes si ponía las redes en los barrios y ponía algunos medidores como para cobrar. Entonces, el objetivo de la universidad no era resolver el problema, sino mostrar una forma técnica, social y de ingeniería que le muestre al Estado y a la sociedad que se pueden resolver los problemas porque muchas veces en el Estado no saben y la universidad algunas cosas sabe. Entonces, esa era la idea de la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Llegó a una de cada 100 familias de la ciudad de La Plata que necesitaban eso. O sea, uno o dos, uno o dos de cada 50 barrios de la ciudad de La Plata. O sea, es lo que sería un programa focalizado, no un beneficio universal para todos los que necesitan acceso a la electricidad. Entonces, eso es un problema, eh, eso es un problema típico de la política social y grave y permanente. Entonces, ¿por qué? Porque resolver el resto de los barrios es un problema de dinero que, bueno, que hay que sacarlo de algún lado. Entonces, esa es la realidad, por eso vos no te enteraste en tu barrio y por eso la mayoría de la gente no se enteró. Entonces, la, eh, por eso tampoco se entiende, Vilma, lo que pasa. Sí, profesor, sí, sí, sí. Bueno, Sí, hay cosas que a veces eh, estaría bueno esto de implementar, porque acá, o sea, yo lo veo en mi barrio. claro. Entonces, pero a veces es difícil el acceso porque uno por ahí quiere solicitar o va a la empresa a solicitar el medidor y te piden, bueno, ciertos requisitos que, bueno, y mucha gente termina enganchada. Lógico, claro. Entonces nosotros lo que hicimos en el Consejo Social fue trabajar con las organizaciones. ¿Por qué? Porque si bien las organizaciones ponen sus peros y sus mañas, nosotros preferimos trabajar con las mañas y los peros de las organizaciones, pero que quede un conocimiento, una capacidad instalada para que después esas mismas organizaciones puedan seguir trabajando con la municipalidad, con la provincia y la empresa para poder exigir, digamos, esta cobertura que, que se necesita para el resto de los barrios. Entonces esa fue nuestra idea, digamos, capacitar a las organizaciones para que ellos colaboren en construir, digamos, en resolver el resto del problema.
porque lo que hacía la universidad era como una pequeña demostración, ¿no? Bueno, van entrando mensajes en el chat, pero yo al tener la pantalla así no los puedo ver y es una lástima. Bueno, seguimos entonces. Acá tenemos una definición de movimiento social. Y esto es como pregunta de parcial, ¿no? ¿Qué es un movimiento social? Eh, Tiene como cuatro partes. Desafíos colectivos, de personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con oponentes, las autoridades y las élites. O sea, desafío colectivo es cuando, por ejemplo, un grupo dice basta, bueno, eh, vamos a cuestionar las tarifas de o cuestionar a la empresa que no hace las redes en los barrios los barrios pobres. Entonces plantea el desafío, o sea, ese desafío puede ser público, puede ser una entonces ahí valen como los actos simbólicos, ¿no? Decir, bueno, hacemos un acto y en el acto denunciamos a la empresa, al gobierno, la corrupción. Entonces, ese es el desafío, ¿no? Esa conjura, esa declaración pública de que estamos en contra de tal cosa, ¿no? Por ejemplo, o estamos por la ley, por una ley, o estamos vamos por, por una reivindicación. Después, compartir objetivos significa que de alguna forma ese grupo esos grupos, que después vamos a ver que un movimiento no es todo homogéneo, en realidad es una especie de suma de grupos y todos esos grupos se ponen de acuerdo en determinados objetivos, o sea, de alguna forma como que crean un plan, un programa, pero esos grupos pueden ser diferentes grupos, pero están unidos entre sí. O sea, cuando hablamos de solidaridad significa de que esos grupos son parte de un nosotros, ¿no? En los términos de Argumedo. Y ese nosotros, ¿no? Como identidad, los diferencia de los otros, ¿no? A estos que desafían. ¿Se entiende? O sea, hay una cuestión. Esta teoría es muy compatible con lo que venimos viendo de Argumedo. O sea, detrás de todo esto hay intereses de clase, pero también hay identidades. Las dos cosas en juego. O sea, estamos hablando del ser social identificado. O sea, no es solamente la clase social y cierta homogeneidad de clase la que va de alguna forma a nutrir al movimiento social, sino también el ser parte o no de ese nosotros y por lo tanto ser distinto a esos otros. ¿Tá? Entonces, ese nosotros va a ser una forma necesaria de mirarse a uno mismo, de sentirse parte de un colectivo y de sentirse distinto a esos otros que cuestionan. Y bueno, ese... Y por último, se genera una interacción entre el movimiento y los oponentes, no los otros, y las autoridades, que pueden estar en el medio o pueden estar con los otros, o sea, eh, no, cualquier posibilidad puede suceder con el Estado, por ejemplo, puede ser un aliado del movimiento o puede ser un problema, ¿no? Qué sé yo, ponele para muchos movimientos territoriales, tenerlo al ministro Arroyo de ministro era un aliado,
Arroyo decía claramente, los movimientos sociales no son parte del problema, son parte de la solución. Nosotros tenemos que generar trabajo, es el problema de fondo, decía Arroyo. Entonces, si generamos trabajo, esto se soluciona y los movimientos territoriales se van a poner a trabajar con el ministerio para generar trabajo. Bien. Ahora Arroyo lo corrieron, ¿no? Fernández puso a otro. Y ese otro, que la verdad no sé ni cómo se llama, plantea que bueno, que estos piqueteros son un problema, cortan las calles, extorsionan a la sociedad, violentan. Entonces, bueno, ya es como que ahí no es lo mismo este ministro que el anterior. ¿Se dan cuenta? O sea, en el mismo gobierno el Estado puede estar como más cerca de algunos movimientos o más lejos. ¿Está? ¿Y qué significa esto? Que la lógica, como dice Argumedo, es política. O sea, lo que define a los enfrentamientos y la dinámica social es la política. Esto es muy importante. Y esa política hay que entenderla con una teoría política que entienda a las sociedades como la nuestra, que son claramente latinoamericanas, ¿no? O sea, desde una lógica, ¿no?, de nacional popular, por ejemplo, para entender a estos movimientos territoriales, por ejemplo. Entonces, bueno, esta es un poco la definición, ¿no? Como digo, pregunta de parcial, ¿no? 4 elementos que los podemos ir como, digamos, analizando más finito, ¿no? Por ejemplo, desafíos colectivos, como les explicaba, em, esos desafíos, por ejemplo, se plantean a través de algún tipo de acción directa disruptiva, ¿no? Por ejemplo, bueno, hacemos un acto y denunciamos a un montón de gente que, bueno, puede ser, aparecer en la sociedad como muy correcta, pero nosotros decimos, bla, 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 que están en esto, que están en lo otro, y hacemos una denuncia y de alguna forma los desprestigiamos. O otro tipo de acción directa, es decir, bueno, vamos a hacer una sentada en la 9 de julio y bueno, y tenemos derecho a la manifestación pacífica, pública, y bueno, y la verdad se arma un lío bárbaro porque se corta el tránsito y demás, ¿no? Esa es la acción directa disruptiva. ¿Qué es disruptivo? Que rompe la cotidianeidad, lo esperable, no es lo esperable, ¿no? Y en esa acción directa disruptiva, bueno, se apunta a determinados sectores, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, al Fondo Monetario, a los que se están, digamos, a los que fugan dinero, no sé, se hace de alguna forma eh, un discurso que define claramente, bueno, a dónde se apunta y en el mismo acto te define a vos mismo, digamos, ¿no? Entonces, pero ojo, hay veces que no se puede hacer una manifestación pública porque por ahí vas preso o hasta te pueden matar. Entonces, ahí aparece como una opción como intermedia, que es la resistencia, lo que Gramsci llamaba la resistencia, ¿no? Gramsci decía que si uno se opone a algo, puede resistir, pero en la medida en que esa resistencia se hace pública, ahí se genera la lucha. Entonces, la resistencia es una forma de lucha, pero más subterránea. Entonces, puede haber hasta una resistencia personal, por ejemplo, coordinada. No sé, imagínate que Molinos triplica el valor de la harina y bueno, a través de las redes sociales, los movimientos dicen, no compremos la harina de Molinos porque
tenemos que boicotearla porque nos está matando el salario y solamente para poder enriquecerse cuatro tipos o cuatro bancos. Entonces puede haber una acción personal, porque bueno, de última cada uno de nosotros va a optar por no elegir la harina de molinos en el súper, pero coordinada a través de una red social, por ejemplo. Em, entonces, ahí nosotros decimos, bueno, puede haber, por ejemplo, un movimiento de, no sé, imaginemos el movimiento de la economía popular, que diga, bueno, hay cinco firmas que son monopólicas que vamos a cuestionar, digamos, su prestigio, y le vamos a tratar de incidir, generar un daño en su facturación y vamos a tratar de hacer una campaña contra, bueno, eso puede ser como medio personal también, coordinado y no tan público. Bueno, acá esto mucho no se lee bien. Y habla del objetivo común. Perdón. Vamos a arreglarlo para que se pueda ver un poco más. Bien. Plantear un objetivo común significa que ese grupo se pueda acordar un programa, pueda plantear una acción común, por ejemplo, pueda plantear un pliego de exigencias, ¿no? Dirigido a los gobernantes, o sea, ese objetivo común tiene que reflejar los intereses del grupo, pero también respetar quién es el grupo. O sea, como, como dice Argumedo, digamos, o sea, de alguna forma tiene que reflejar el ser colectivo. Reflejar el ser sería reflejar o respetar su naturaleza humana, o sea, lo social y lo identitario. O sea, no podemos, por ejemplo, por ir a favor de nuestros intereses, plantearnos que somos lo que no somos, digamos, o sea, boicotear nuestra identidad, nuestra imagen, digamos, a partir de otros valores. Esto pasa mucho porque, por ejemplo, nosotros tenemos una penetración cultural importante de las corporaciones multinacionales que a través del marketing, de la propaganda, van introyectando valores que no corresponden a nuestros intereses, a nuestro ser. Entonces, por ejemplo, van cambiando nuestras costumbres y de pronto, por ejemplo, nos creemos que son nuestros intereses y la verdad son intereses de otros que de alguna forma los fuimos asumiendo, ¿no? Esto puede pasar con el consumo cotidiano de ciertas cosas o hasta nos puede pasar con, no sé, valorizar el dólar o nos puede pasar con, no sé, eh, hasta con querer comer en McDonald's y menospreciar nuestra cultura culinaria, que es riquísima.
Bueno, muchas cosas pasan con la cultura que de alguna forma van deteriorando un poco los intereses propios. Entonces, ¿qué pasa? Los objetivos comunes tienen de alguna forma que respetar esta cuestión de quién sos, porque si no empieza una contradicción que va deteriorando al movimiento social. El movimiento social intenta trabajar por sus intereses, pero su misma acción se boicotea. No, esto se va a ver después mejor en la idea del enmarcado, que es una forma de darle como coherencia a todo lo que hace y dice el movimiento social. Bueno, la última, eh, la siguiente característica era esta cuestión de la solidaridad, que se relaciona con lo anterior por el hecho de que, bueno, es la existencia del nosotros, ¿no? O sea, el reconocimiento de que somos parte de una comunidad de intereses. Entonces, o sea, tienen que estar y tienen que respetarse los intereses objetivos, pero también tenemos que reconocer que esos son nuestros intereses, ¿no? Porque por esta cuestión de la penetración cultural, muchas veces nosotros no reconocemos nuestros propios intereses, sino que creemos que los intereses nuestros son unos que nos vendieron, que es lo deseable, pero en realidad lo deseable es por ahí lo que las, el marketing de las corporaciones multinacionales nos dijeron que es el consumo por donde pasa el placer y la felicidad y el ser. Y en realidad todo eso por ahí después termina no coincidiendo con nuestros intereses. Nos termina, nosotros, no sé, imagínense lo que nos pasó con los hipermercados, por ejemplo, ¿no? O sea, de pronto el hipermercado era un lugar interesante porque hasta personas lo usaban de paseo para ir viendo a ver qué se vendía, qué ofertas había, qué sé yo. Y al final el hipermercado terminó eh, desarticulando economías locales, barriales, donde se generó, digamos, una pérdida de puestos de trabajo muy importantes, se generaron trabajos mal pagos, con imposibilidad de defender tus intereses a través de la sindicalización, se generaron situaciones de explotación a los productores locales, donde los hipermercados usan su poder para explotar y empobrecer a los productores locales de ese mismo barrio, de esa misma región, que es un poco lo que nos pasa con Carrefour, pasó con Walmart y todo acá, y por eso en muchos distritos, por ejemplo, como, no sé, en Berazategui directamente lo prohibieron por este motivo. Entonces, ¿qué pasa? En Berazategui supieron cuáles eran sus intereses y los respetaron, y acá en La Plata no, nos compramos que bueno, que el hipermercado era algo interesante, era una inversión que nos iba a generar empleo, qué sé yo, y terminamos, bueno, eh, desconociendo nuestros propios intereses. Bueno, esto pasa, digamos, en, con los problemas identitarios, ¿no? O sea, terminamos sin saber bien quiénes somos o terminamos construyendo una representación, digamos, equivocada de nosotros mismos o nuestros intereses. Entonces, bueno, ahí aparece, digamos, la necesidad de realmente ser parte de un nosotros que de alguna forma refleje esos intereses y nos permita, digamos, una definición clara de nosotros y además de quiénes no somos, ¿no? O sea, quiénes son los otros, los que están enfrente. O sea, ¿por qué no nos conviene, qué sé yo, Carrefour? Bueno, Carrefour no nos conviene porque permanentemente es como decíamos en la ficha uno, es una industria extractiva, o sea, extrae capital y trabajo de La Plata y lo lleva a Francia, así de fácil. Entonces, no vas a resolver nunca la pobreza con las multinacionales, ¿no? Entonces, eso no está claro en los movimientos sociales, no está claro en el nosotros, entonces en la medida en que no está claro, de alguna forma no se consolida la solidaridad. La solidaridad tiene que ver con esa, poder tener claro quién es el nosotros, ¿no? La comunidad de intereses que nos diferencia de los otros.
Bueno, y por último, el mantenimiento de la acción colectiva es un tema fundamental, porque si la acción colectiva no se mantiene en el tiempo, no se logra un movimiento. Lo que se logra es bueno, un acto reivindicativo, algo, digamos, una manifestación pasajera. Bueno, movilizamos, estuvimos en la plaza, fuimos un montón, le dijimos de todo en la cara y nos volvimos a casa y listo. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué cambió? Y la verdad no sé bien qué cambió, no queda muy claro qué cambió, pero el tema es que muchas veces esa manifestación se agota en sí misma, digamos, y eso no sirve. ¿Por qué no le sirve? Y porque las luchas llevan tiempo y las luchas necesitan como desestructurar institucionalmente esa organización de la pobreza, y esa desestructuración no es algo que se genere en un acto, sino es todo un proceso de lucha que implica muchas instancias, ¿no? De lo social, de la política, de las instituciones, ¿no? Pensemos en la ley de interrupción del embarazo. ¿Cuánto se trabajó? ¿Cuánto se movilizó? ¿Cuántos espacios se activaron? ¿Cuántas discusiones se dieron? Y cómo en todos esos años, por más que Macri, por ejemplo, eh, generó la trampa de decir, sí, vamos a discutir el tema, qué sé yo, y después lo remató en el Congreso votando en contra. Entonces, ese proceso de lucha necesariamente es largo, ¿no? Así es en la política moderna, ¿no? Porque intervienen las instituciones. Entonces, acción colectiva que no se sostiene en el tiempo para poder resolver toda esa carrera de obstáculos no sirve, no es, quizá puede ser hasta un engaño de los dirigentes, decir, sí, vamos a hacer una movilización, entonces en una movilización nos descargamos la bronca y ya está. Entonces los dirigentes siguen comiendo asado con los explotadores, ¿no? Como lo hacen muchos, por eso muchos están muy gordos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Esas manifestaciones aisladas no sirven. O sea, lo que necesita el movimiento es un proceso organizativo que se sostenga en el tiempo, donde sí va a haber manifestaciones, ¿no? Por eso me parece un buen ejemplo, donde va a haber avances y retrocesos. Por eso me parece un buen ejemplo el del movimiento de mujeres cuando trabajó toda la ley de interrupción del embarazo durante tantos años, ¿no? Con objetivos comunes, con cierta solidaridad, con cierto mantenimiento de la acción colectiva, ¿no? Que no decaiga, o sea, inventar distintas acciones colectivas para llegar a esos objetivos comunes, que uno de esos objetivos era la sanción de la ley. Bueno, quizás tuvieron que aguantar con esta acción colectiva hasta otro gobierno, pero bueno, eh, ahí la clave fue el mantenimiento de la acción colectiva. Entonces, por eso es vital. Y, eh, ¿Y qué va pasando en todo ese proceso? Un tema fundamental, que es que van apareciendo o desapareciendo oportunidades políticas para el movimiento. Entonces, eh, Macri dio la oportunidad política de discutir en el Parlamento y bueno, se aprovechó esa discusión, se dio la discusión hasta donde se pudo y que se haya perdido la votación no significaba de que haya sido un retroceso. Quizás fue el elemento necesario para que después, cuando el siguiente gobierno lo introduce en la agenda legislativa, se puedan conseguir los votos que faltaban. Entonces,
esa es la dinámica política, es la que define la suerte de los movimientos, ¿no? Por esto mismo que dice Argumedo, de que lo que define la lucha de clases en Latinoamérica es esa dinámica política. Entonces, por eso necesitamos una teoría politocéntrica, o sea, la cuestión central es política, ¿no? Que no, esto no quiere decir de que la lucha de clases y el confrontamiento entre clases antagónicas que planteó Marx no es verdad. Sí es verdad, pero acá se le suma esta lógica del plano político, ¿no? Porque se complejiza un poco más. No es tanto una lucha social, sino que es una lucha social mediatizada también por la política. Bueno, entonces ahí empieza a ser importante la magnitud y la duración de la acción colectiva. ¿Tá? Por eso va a aparecer todo un espacio de intervención importante que es lo organizativo, porque lo organizativo, de alguna forma, dijera Perón, vence al tiempo, ¿no? La organización vence al tiempo, decía Perón. ¿Qué quiere decir? Que la organización es una forma de institucionalizar y las instituciones son como cristalizaciones que nos permiten superar, digamos, lo efímero, lo momentáneo, lo coyuntural. En la medida en que institucionalizamos algo, podemos independizarlo de las ganas o del tedio, o del aburrimiento, que podamos tener en un momento determinado o no, ¿no? Pasamos a trabar nuestras acciones sociales en relaciones que de alguna forma nos comprometen en el tiempo y van superando ese vaivén de la subjetividad que de pronto, bueno, un día no tengo ganas de hacer una cosa y no la hago. Bueno, institucionalizar significa que sos parte, por ejemplo, de una organización y no podés dejar al resto de los compañeros y compañeras en bandas, sino que tenés que, bueno, por más que no tengas ganas, tenés que poner un poco tu granito de arena para que todo siga. Bueno, ahí aparece la importancia de la organización. Entonces, esto define un poco los ejes de un marco teórico que va a elegir Tarrow para decir, bueno, de dónde nos nutrimos para poder establecer mejor los objetivos comunes, la solidaridad, el mantenimiento, la dinámica política. Bueno, y básicamente él trabaja con Marx, Lenin y Gramsci, ¿no? Una matriz marxista. Y va a decir, bueno, los objetivos comunes en realidad vienen de las contradicciones de clase de Marx. Pero bueno, la cuestión de la solidaridad la va a tomar del tema de la organización que trabajó mucho Lenin y el mantenimiento de las cuestiones relativas a la cultura que trabajó Gramsci. Y todo eso en una dinámica política, ¿no? Como lo plantea Tarrow, que coincide un poco con lo que plantea, como decíamos, Argumedo. Bueno, ¿qué toma de Marx? Bueno, este tema, ¿no? de las contradicciones sociales, que nosotros, bueno, ya lo vimos en muchas materias, cómo una clase se transforma en antagónica de otra, ¿no? O sea, la estructura social va a oponer, digamos, las clases de los propietarios con la de los trabajadores, ¿no? Esto que hace Molinos con nosotros. Dice, bueno, a mí me pinta poner la harina al doble de precio, la pongo, ¿qué me importa? Eh, y qué me importa si pueden comprar, no pueden comprar, si les alcanza o no. Bueno, esas son las contradicciones sociales eh, o bien el Fondo Monetario dice, no, las empresas de luz y de gas están ganando muy poca plata, tienen que subir las tarifas, sacar los subsidios. Entonces de pronto, en vez de pagar 1.000 pesos de luz, pasas a pagar 2.000. Bueno, porque este,
el fondo, que es una especie de agencia de la burguesía internacional, dice que bueno, que ellos necesitan más, que quieren ganar más, qué sé yo, y que nosotros tenemos que pagar más. Así de fácil. Bueno, eso es Marx, ¿no? Las contradicciones estructurales. Eh, y bueno, ahí se generan antagonismos, o sea, no hay posibilidad de conciliar nuestros intereses como asalariados, trabajadores, ocupados, jubilados, con los intereses de Molinos Río de la Plata. O sea, no hay forma, o sea, es antagónico. O sea, o se dedican a extraer la mayor cantidad de plusvalía y fugarla a los paraísos o cuevas fiscales, o hay, digamos, una ciudadanía y una dignidad y un consumo popular. Es antagonismo. Entonces, bueno, plantear esto nomás ya cuestiona el statu quo y se traba de alguna forma el desafío y la lucha. Después, va a parecer que Marx dice, Tarrou, que no le dio mucha bolilla a la cuestión organizativa. eh, entonces esa parte la retomó eh, Lenin. Lenin estaba muy preocupado por lo organizativo. Él trabajó mucho ese tema y entonces dice que bueno, que los sindicatos no nos alcanzan como organización de los trabajadores, de los más pobres, porque el sindicato de última trabaja por los intereses gremiales y en realidad acá está en juego toda la sociedad y la sociedad burguesa no va a resolver nunca los intereses gremiales. Entonces hay que buscar una organización que se ocupe de transformar la sociedad, no solamente de resolver los problemas del sector, sino transformar toda la estructura social. Entonces para esa organización tenía que ser como una especie de élite, gente muy preparada, no, no, no un trabajador, digamos, eh, del común con su propia formación laboral, sino gente realmente con una formación muy, muy importante, eh, que conozca mucho más que el mundo del trabajo, digamos, eh, y esa va a ser una vanguardia para Lenin que tiene que va a ser el partido y que va a conducir un poco todo el proceso. Entonces, ¿qué pasaba? Esa vanguardia más o menos demostró en Occidente que no pudo crecer y fracasó, digamos, eh, acá muchas veces se habló de vanguardismo, ¿no? Como un grupo selecto que quiere como llevar de las narices a todo el pueblo para acá, para allá, y bueno, eso no funcionó. Y en realidad no funcionó por un problema cultural, digamos. O sea, el resto de los trabajadores no se vio representado y por un grupo así selecto de dirigentes. Entonces ese problema, ese fracaso, em, lo tomó Gramsci. Gramsci entiende de que hay que generar una vanguardia y que podría ser el partido revolucionario, pero dice no una élite como la pensaba Lenin, sino algo mucho más masivo, o sea, un montón de gente que va a liderar un poco el proceso revolucionario. No un grupo selecto, sino muchísimos más que van a pelear en todos los rincones de la sociedad y por muchos, digamos, problemas sociales que hay en la sociedad diversos. Y eso Gramsci le llamaba la suma de trincheras y de casamatas que había en la sociedad civil. Entonces, imaginémonos que lo que estaba diciendo es como que, bueno, que hay que generar dirigentes, ponerle estudiantiles que peleen en la academia,
hay que generar dirigentes gremiales que peleen en los sindicatos, pero también hay que generar dirigentes políticos que peleen en las unidades básicas, en los comités, pero también dirigentes intelectuales que peleen en los ámbitos, digamos, de la cultura, eh, dirigentes que den la lucha en los medios de comunicación, en las empresas, en el mundo empresario. Entonces ahí Gramsci va a decir, bueno, se necesitan muchos más dirigentes que vayan dando la lucha en todos los recovecos de la sociedad, porque si no, no alcanza, porque en Occidente es clave la cuestión cultural. Y con todas esas luchas, nosotros lo que logramos es que el trabajador ya no esté tan solo, sino que esté acompañado de un montón de sectores, de intelectuales, de estudiantes, de profesionales, de clases medias, de desocupados, de jubilados, de un montón de sectores que fueron dando la discusión y dan sus luchas sectoriales, y a eso él lo va a llamar como el bloque histórico, ¿no? O sea, como un montón de gente que va a acompañar a los trabajadores en su pelea. Un poco lo que Argumedo nos mostraba como pueblo en Latinoamérica, ¿no? O sea, un montón de sectores sociales diversos que se van aglutinando alrededor de los trabajadores, pero que no son necesariamente los operarios, sino que son muchos otros sectores que se van identificando con esa lucha fundamental entre los trabajadores y los invasores, los que vienen por el trabajo y los que esclavizan, ¿no? Y un poco eso es la idea de pueblo, ¿no? En Latinoamérica, en la teoría política latinoamericana. Entonces, ahí la clave, según Gramsci, es la cultura. O sea, hay que pelear en el marco de la cultura, dice Gramsci. O sea, pelear, digamos, muchas cuestiones que están como una serie de mediaciones que hay que de alguna forma eh, cuestionar. Bueno, entonces con estos fundamentos, él va a como armar su teoría y va a proponernos una serie de categorías que las vamos a ir mostrando un poco ya para cerrar la clase, ¿no? Por ejemplo, las categorías teóricas que él va a decir es decir, bueno, ¿qué pasa con los objetivos comunes? Bueno, ahí tenemos que hablar, por ejemplo, de cierta interacción entre el movimiento social y, y el Estado, ¿no? El lugar principal de la política. Entonces ahí lo que tenemos que visualizar son las estructuras de oportunidades políticas, ¿no? O sea, el movimiento tiene que interactuar con el Estado tratando de detectar y descubrir las oportunidades políticas, y en la medida en que las descubre, las pueda aprovechar, las sepa aprovechar, va a poder ir como describiendo un ciclo de protesta. Y ese ciclo puede ir para más o para menos. Después vamos a ver que ese ciclo puede crecer mucho o puede decrecer y desaparecer. Y la verdad, extinguirse el movimiento social. Después, en el aspecto de la solidaridad, nos va a proponer categorías teóricas como las redes sociales, ¿no? Los repertorios de confrontación, la, la, y la cuestión organizativa, ¿no? O sea, cómo se va transformando la movilización en organización. Y después, para la cuestión del consenso, que tiene que ver con el mantenimiento, va a hablar del enmarcado. Y ahora vamos un poco a describir, por ejemplo, la estructura de oportunidades políticas significa cómo un movimiento va detectando la posibilidad de poder hacer algo. Supongamos,
no sé, ve que, suponete, como decíamos hace un rato, el movimiento de los trabajadores desocupados ven la posibilidad de ponerse de acuerdo con el gobierno en generar puestos de trabajo. Y entonces plantean, por ejemplo, una política de economía popular. Y bueno, el ministro la asume y el gobierno la asume y trabajan juntos. Bueno, eso es una oportunidad. Entonces hay que aprovecharla. Hay que ponerse a trabajar con el gobierno para armar una política de economía popular, por ejemplo. Em, pero bueno, también puede pasar lo contrario, puede ser que desaparezca cambia el ministro y desaparece esa, el ministro te empieza a tratar el nuevo ministro te trata de piquetero y bueno, puede ser que terminen desactivando esa política de economía popular y haya, no sé, eh, se agote esa oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que genera digamos, la estructura de oportunidades? Bueno, y por ejemplo, los cambios en los alineamientos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, no es lo mismo que, no sé, por ahí los distintos sectores del gobierno estén alineados o que estén confrontando. Em, Ahí aparecen aliados, pueden desaparecer, puede haber una división en la élite o no, por ejemplo, puede aparecer un sector del empresariado que quiera, por ejemplo, eh, eh, aliarse con los trabajadores para armar determinados negocios y bueno, de esa forma esos trabajadores pueden iniciar, digamos, una acción colectiva eh, a partir de que la burguesía se divide y aparece un sector de burguesía nacional que antes no existía. Puede pasar. Bueno, respecto a las redes sociales, tiene que ver con la cuestión organizativa. Ojo, cada uno de estos momentos puede ser un momento de intervención. Después lo vamos a ver al final. Por ejemplo, ¿qué pasa con las redes sociales? Tarro nos va a decir de que todo esto del movimiento social es muy social, o sea, depende mucho de la interacción entre las personas. Entonces, por ejemplo, nadie se suma a un movimiento social solo. En realidad te sumas a través de un grupo que te da cierta seguridad, cercanía, conocimiento. Entonces, por ejemplo, no sé, supongamos, vamos a la marcha del 24 de marzo y por ahí es poco probable que uno vaya solo, sino que es probable que vaya con el grupo del centro de estudiantes o el grupo de las compañeras del equipo no sé, de hockey o no sé, y pase que en realidad los movimientos son una especie de red de grupos, ¿no? Entonces ahí la cuestión del proceso grupal es clave, va a decir Tarrow desde la teoría, ¿no? Es decir, es muy, muy social. Y ese proceso grupal es el que transforma el potencial de acción colectiva en participación, ¿no? O sea, ese deseo, esa posibilidad, la transforma en participación real, ¿no? Por ejemplo, el grupo activa para, bueno, movilizar, bueno, vamos. Y ese deseo se transforma en acción. La clave está en el proceso grupal, ¿no? Entonces, ahí la cuestión de la participación y la identidad colectiva consolidan las estructuras de movilización, ¿no? Por ejemplo, las estructuras de movilización van a ser las organizaciones en concreto. Después vamos a ver con siguiente apunte, después del parcial, estructuras de movilización, por ejemplo, el sindicato es una estructura de movilización. Vamos a ver otra que es la comunidad, y después vamos a ver otra que son las multitudes o los movimientos territoriales, ¿no? Hoy vamos a ver tres estructuras de movilización. Después,
otra cuestión importante, que es que estas redes sociales pueden crecer en determinados ámbitos que son más como contenedores. Por ejemplo, él va a decir que las comunidades tradicionales o las instituciones sirven de incubadoras o de huésped, ¿no? O también podrían ser de matriz, ¿no? O sea, como que van generando, ¿no? Distintos, van pariendo distintos fenómenos, distintos movimientos. Por ejemplo, la Iglesia Católica generó en determinado momento el movimiento de curas por el tercer mundo, o los curas villeros, y eran todos movimientos sociales, o la teología de la liberación. La Universidad Argentina generó y sigue generando un movimiento estudiantil muy vigoroso. Entonces, de esa forma, las instituciones van hospedando y generando las condiciones para que surjan esas redes, ¿no? Distinto sería si fuéramos, no sé, profesores y autoridades que, como pasaba en el gobierno militar, todo el tiempo vigilábamos, cuestionábamos, perseguíamos, armábamos listas negras para que no haya movimientos estudiantiles. Entonces, en esa época la universidad reprimía los movimientos y nosotros como profesores y autoridades éramos parte de ese dispositivo represivo. Y que inclusive atacaba también a autoridades y profesores, ¿no? Entonces, bueno, pero en otras épocas democráticas, la universidad tiene esta tradición, ¿no? De hospedar, de ver con buenos ojos que surjan movimientos, porque eso enriquece la ciudadanía, ¿no? La construcción de derechos. Por eso lo entendemos así. Bien, entonces tenemos que aparecen otras categorías como, decíamos hace un rato, el repertorio de confrontación. ¿No? Por ejemplo, el repertorio de confrontación no son todas aquellas acciones colectivas que sirven para plantear los desafíos, para plantear, digamos, esta acción disruptiva, de mostrarle a la sociedad de que está todo mal, de que hay problemas, de que tenemos nuestra denuncia y levantamos nuestra voz. Entonces, esas acciones colectivas no pueden ser cualquier cosa. O sea, son acciones que de alguna forma eh, son, tienen que estar, digamos, ser posible a partir de los recursos que tenemos y de la fuerza que tenemos. Entonces, no podemos plantearnos cosas más difíciles o imposibles porque no las podríamos realizar. Entonces, dentro de ese marco, es como que los dirigentes buscan, dentro de los acervos, dentro de los conocimientos que hay en la cultura de la gente, cosas posibles. Por ejemplo, eh, es muy posible pensar una marcha, porque todo el mundo sabe lo que es una marcha, y no lo saben de ahora. O sea, ahora se marcha, pero en realidad se supo siempre porque la marcha tiene una base antigua que todos los pueblos reconocen los antecedentes, por ejemplo, en las peregrinaciones religiosas, que es una práctica, una acción colectiva muy antigua. Entonces, todos los pueblos modernos de alguna forma tienen esa memoria y entienden que la marcha es una forma de peregrinación, que es donde se consiguen cosas,
donde se pide, antes quizás se pedía a Dios o, o algún santo o alguna virgen, bueno, ahora se pide a las autoridades y se cuestiona, digamos, entonces ahí aparece, digamos, en juego el acervo cultural, o sea, lo que tienen esas culturas o esas subculturas en su memoria, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese repertorio tampoco es que hay que hacer una procesión como la hacía, no sé, en el Camino de Santiago, que es en el norte de España hace 1000 años, en el año 1000. No, admiten que se puede tomar, y acá está un poco la astucia de los dirigentes y la experticia, tomar ese conocimiento, pero darle como media vuelta de rosca, sumarle como elementos nuevos para no hacer una marcha religiosa, sino que en todo caso sacar el conocimiento que tiene sobre la base del conocimiento de la gente que sabe que tiene que marchar, qué sé yo, bueno, incorporarle quizá otra liturgia, otra ceremonia, otros actos simbólicos, ¿no? Por ejemplo, parar en la puerta de, no sé, un comité y denunciar, o en la puerta de una iglesia y denunciar, o hacer una pintada. Bueno, ¿qué pasa? El repertorio modular es una forma de traer una acción colectiva del pasado, donde fue pensada por una cosa, y ahora se la recrea, pero pensada para otra cosa. Por ejemplo, pensemos, eh, muchos trabajadores desocupados tienen el recuerdo de, por ellos, en su pasado, por sus padres, de lo que era trabajar en una fábrica, y saben que en la fábrica, cuando había huelga, por ejemplo, hacían un piquete en la entrada y evitaban que entren los trabajadores a carnerear la huelga, ¿no? A hacer andar la fábrica. Entonces, de ahí, ese piquete de huelga, después en la actualidad, cuando no hay fábricas para cortar la entrada, cortan la entrada de los barrios, por ejemplo, o de las rutas. Entonces, y le llaman piquete. Entonces, el piquete de huelga se transformó en el piquete barrial, digamos, en el corte de ruta. Pero lo mismo pasó con la organización gremial por sectores de trabajo. Entonces, en un asentamiento donde ya prácticamente hay muy poquitos obreros industriales, eh, esos mismos obreros recrean la organización por sectores de trabajo en un asentamiento. Entonces traen la organización gremial al punto de que pasó también que la organización de los trabajadores de economía popular también adopta una organización gremial, ¿no? Y arma un sindicato, cosa increíble, digamos, en el mundo, digamos, ¿no? En general no existen sindicatos de desempleados, ¿no? La teoría política dice que, bueno, que los inunda la fragmentación y la atomización, ¿no? Los procesos de agregación y de sindicalización. Bueno, estas paradojas tienen que ver con el repertorio modular, ¿no? O sea, cómo se recuerda algo bueno y se lo trata de recrear en la actualidad en otro contexto, totalmente diferente, pero bueno, para tratar de que esa bondad que tenía esa acción colectiva la pueda reflejar en la actualidad. Y hay más ejemplos que podríamos dar de repertorio modular. Bueno, para ir cerrando, el enmarcado. El enmarcado es un poco esta necesidad de que lo que va haciendo el movimiento social tenga que ver con la cultura, porque como decía Gramsci, la cuestión cultural es una cuestión clave.
O sea, la dominación está metida en todos los espacios de la vida social. Entonces, en cada uno de esos espacios se dirimen las significaciones, se dirimen los sentidos. Entonces, hay que darle como prestarle atención a todos esos espacios y los significados que, que va teniendo el movimiento social en cada uno de esos lugares, de esas luchas. Entonces, em, la idea es que el propio movimiento social vaya creando marcos cognitivos, ¿no? O de significación, ¿no? Que sería como una especie de bagaje ideológico compartido por todo el movimiento, o instalar determinados discursos, ¿no? Por ejemplo, y a la medida que lo logre instalar, se va a decir que, bueno, que se logra enmarcar, ¿no? Porque enmarcar termina justificando la acción colectiva y dándole a las demandas formas, reivindicaciones más amplias, ¿no? Un poco lo que pasó, por ejemplo, con todas estas discusiones que se dieron en torno a la ley de interrupción del embarazo, por ejemplo, ¿no? Cómo se discutió muchos aspectos, digamos, que tenían que ver con la salud, con la pobreza, con la legislación, con lo punitivo. O sea, muchísimas discusiones, todas conectadas entre sí, pero cada una de ellas fue como aportando significados que en conjunto generaron un marco cognitivo, ¿no? Un marco de significación, ¿no? Un espacio donde podemos comprender la globalidad de toda esta problemática. Bueno, lo mismo tendría que pasar, por ejemplo, con todo este movimiento de los pobres, que en la medida en que no logran un poco esto que sí logró el movimiento de mujeres para algunas de sus reivindicaciones, como pudo haber sido la ley de interrupción del embarazo, eh, hacen de que, por ejemplo, la sociedad no termine de aceptar, digamos, de que estos pobres tienen mucho derecho, porque en realidad gran parte de la sociedad todavía sigue pensando de que, bueno, que son planeros, de que viven de arriba, de que son una carga social, de que orientar la política social hacia ellos es una carga que el resto de la sociedad no debe asumir porque terminan perjudicando todo. Bueno, un montón de discusiones que faltan todavía darse para que haya realmente un enmarcado, ¿no? Una comprensión como más global en la cual, digamos, la acción colectiva se legitime, tome fuerza y se expanda. Bueno, por último, vemos la idea de ciclos de protesta. Un ciclo de protesta tiene que ver, digamos, cuando nace, digamos, en la interacción entre los grupos que protestan y las autoridades, ese aprovechamiento de las oportunidades puede generar, digamos, una ampliación de la protesta o pueden generar un agotamiento. No puede crecer o puede crecer. En la medida en que se van aprovechando, se van abriendo nuevas oportunidades políticas, se van aprovechando bien, se van planteando buenas acciones colectivas que expandan y también planteando marcos de significación que hagan que otros actores que no se veían involucrados se sientan atraídos también o que legitimen esta lucha, entonces el ciclo puede ir aumentando. Y en el caso, digamos, de extremo, puede llegar a una revolución, ¿no? Esto es interesante, la teoría de Tarrow, porque no hay una división tajante entre, digamos, cambio social y protesta y revolución. No, es una misma teoría que podría, de alguna forma, ligar estos procesos a cambios revolucionarios. O sea, estos procesos que básicamente son reformistas, pero no digamos, clausurarlos como reformas, sino vincular la idea de reforma a la idea de revolución, que es una de las grandes, digamos, discusiones del mundo marxista y obrero, digamos, ¿no? O sea, la oposición, reforma-revolución.
En ese sentido es interesante. Por el lado contrario, bueno, si no se aprovechan las oportunidades o no se pueden plantear acciones colectivas que sean efectivas, bueno, el ciclo se puede agotar. Bueno, ¿cuál es la importancia de todo esto para la intervención del trabajo social? Bueno, a mí me parece central, a nosotros como cátedra nos parece central porque movimientos que se dan en el plano de lo social, donde están de alguna forma encerrados en el no poder, dan cierto salto hacia esferas superiores donde se dirime el poder, que es lo político, ¿no? Como dice Argumedo, o sea, la clave es política en estas sociedades, desde el día uno que vino el Estado, los estados europeos impusieron la dominación colonial. Entonces, eso es política. Entonces, la solución es política. Entonces, cualquier movimiento social que no dé el salto a lo político está condenado a la impotencia. Los movimientos sociales son estructuras sociales que tienen la capacidad de dar el salto hacia lo político. Entonces, lo que antes era imposible, ahora pasa a ser posible. Por ejemplo, ensanchar el marco de lo posible, ¿no? Y ahí entrar, como el caso que yo le daba con Arroyo, decir, bueno, podemos a trabajar en las políticas públicas, a ver cómo podemos hacer para generar espacio de trabajo. Entonces empieza la posibilidad de que un movimiento social impulse la política pública, ¿no? Y eso es muy interesante para el trabajo social, aunque muchas veces todo esto lo vivimos mal, porque bueno, la verdad no tenemos tampoco una experiencia de trabajo con los movimientos y de pronto sentimos como que ocupan nuestro lugar en las estructuras de la acción social. Y hay ahí como un problema que, como una impugnación mutua. Eh, En teoría, estos movimientos sociales tendrían que construir o recuperar derechos. En estas discusiones entre los y las trabajadoras sociales y los dirigentes de los movimientos sociales, que muchas veces son nuestros jefes en distintos ministerios, la pregunta que nos hacemos es si construyen o no derechos. Entonces, desde el punto de vista teórico, deberíamos poder resolver ese dilema, porque movimiento social es igual a poder popular, o sea, deberíamos tener más poder para resolver los problemas. Em, pero para esto se necesita una intervención de una especie de cogestión entre el Estado y los movimientos sociales, o sea, buscar una forma metodológica de trabajo donde se sume la energía de los movimientos sociales a la energía de lo político, del Estado, ¿no? El Estado como emancipador, no el Estado como un órgano de la burguesía para la explotación, sino el Estado como vehículo de emancipación social. Esto es teórico, es utópico en alguna medida, pero bueno, para el trabajo social constituye un horizonte de intervención que debemos explorar, ¿no? O sea, cómo construir una gestión asociada entre los movimientos sociales, imagínense, no sé, el movimiento de mujeres en el Ministerio de las Mujeres, donde toca laburar ahí, qué sé yo, o movimientos territoriales, en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, donde trabajamos por ahí temas de, de comedores, de cooperativas, de producción. Bueno, entonces, para sintetizar, aparecen distintos espacios de intervención, que según el momento podríamos hacer distintas cosas, ¿no? El primer momento podríamos llamarlo de activación de los movimientos, donde se fijan los objetivos, que es, digamos, más bien político. Ahí tenemos que
lo que, eh, lo que pasa en esos momentos es detectar y aprovechar las oportunidades. Entonces lo que nosotros necesitamos es, en el nivel de la subjetividad, por ejemplo, mejorar la percepción en, de lo que es factible, ¿no? Por ejemplo, para eso tenemos que tener visiones utópicas, en el sentido de decir, bueno, veamos qué horizonte, hacia qué horizonte podemos avanzar, eh, ensanchar la idea de lo posible, ¿no? Que existan o no ideas fuerza, y para eso podemos tener una metodología, digamos, adecuada, que, por ejemplo, podríamos asociarla con análisis de la experiencia, análisis de coyuntura, planificación estratégica, mapas de actores, visibilización de prácticas. En un segundo momento de la solidaridad, que es una dimensión organizativa, podemos, digamos, el tema es cómo afianzar los grupos y las redes, donde, bueno, ahí va a jugar mucho la cuestión subjetiva de la alteridad, ¿no? La visión de los otros, los vínculos, la cuestión identitaria, las ascripciones. ¿Y ahí qué podemos hacer? Bueno, fortalecer lo organizativo, formación de líderes, construcción identitaria, coordinación, por ejemplo, de redes, articulación de actores y la traducción, que es una traducción de saberes, que es una técnica que la vamos a ver al final de la materia. Por último, en el mantenimiento, ¿no? Que tiene que ver con lo cultural, ¿no? La construcción de estos enmarcados, estos marcos explicativos, estos marcos cognitivos. El tema pasa por generar un contexto explicativo, ¿no? Y lo crítico a nivel subjetivo es la conexión de sentidos, o sea, cómo va entendiendo la gente cada una de, de estas acciones, ¿no? Las prácticas, los discursos, los signos, los símbolos pasan a ser relevantes. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, talleres donde explicitemos, ¿no? Lo que significan las prácticas, ¿no? Hacer cierto análisis de discurso, ¿no? De lo que dicen las autoridades, de lo que dicen las élites, de lo que nosotros mismos vamos enunciando, una sistematización de la práctica, ¿no? Para de alguna forma ver qué es lo que vamos cosechando con nuestra misma acción colectiva. Ahí podemos plantear la ecología de saberes de Boaventura de Sousa Santos, que vamos a ver en las últimas clases, como formas de elaboración de marcos de interpretación. Bueno, eso es un poco la idea de la propuesta de intervención que se liga con estas cuestiones, digamos, de, de lo que es el movimiento social como categoría. Lo último que me faltaría plantear es, bueno, ¿qué relación entendemos entre la categoría sujeto colectivo y movimiento social? Bueno, de alguna forma la idea que nosotros fuimos viendo de sujeto colectivo podrían ser, el movimiento social podría ser una red de sujetos colectivos, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros podríamos tomar contacto con una serie de sujetos colectivos a nivel barrial y esos mismos sujetos colectivos pueden interconectarse entre sí y construir un movimiento social. Pero también podríamos pensar que nuestro movimiento social podría entrar en la categoría de sujeto colectivo, ¿no? En la medida en que cumpla con esto que nosotros veíamos como definición de sujeto colectivo, ¿no? La experiencia común, acordar una acción colectiva, acordar, digamos, un proceso de lectura que nos permite un aprendizaje común de esa acción colectiva. Podríamos pensar que el movimiento social también podría llegar a ser, si cumpliera estas condiciones, un sujeto colectivo. Entonces,
porque bueno, logra cierta unicidad, cierta construcción identitaria. Por ejemplo, pasó con el movimiento de los pobres, que en la década del 80 eran comunidades, comedores, digamos, algo muy heterogéneo. En la década de los 90 se fueron organizando detrás de organizaciones que empezaron más en la faz productiva, que eso lo vamos a ver después con la perspectiva de Javier Brancoli. Y empezaron a liderar ciertas organizaciones de trabajadores desocupados. Y ya en los 2000 esos trabajadores desocupados vieron la necesidad de construir otra identidad que en torno a la idea de trabajador de la economía popular. Entonces ahí podríamos pensar que ese proceso fue también la construcción de un sujeto colectivo, no lo que hoy, por ejemplo, vemos en torno a las organizaciones territoriales que se reúnen alrededor del sindicato de UTEP, por ejemplo. Podríamos llegar a decir que UTEP es un sujeto colectivo, porque cumple con este proceso, ¿no? de aprender juntos y permitir, digamos, ir cambiando tus representaciones, cierta construcción identitaria. Bueno, esa es un poco la relación que podemos encontrar entre el sujeto colectivo y movimiento social. Los sujetos colectivos pueden ser la base de un movimiento social y un movimiento social también puede llegar a convertirse en un sujeto colectivo. Si no, podría ser una red de sujetos colectivos. ¿Tá? De hecho, por ejemplo, al interior del movimiento de mujeres, nosotros reconocemos que hay muchísimos grupos, organizaciones e inclusive significados e identidades distintas. Entonces, bueno, por ahí nos costaría un poco más decir, bueno, se ha construido una identidad, no sé, habría que analizarlo, pero me parece que en todos los casos podemos llegar a trabajar, digamos, por ejemplo, con la idea de que el movimiento de mujeres puede ser una red de sujetos colectivos de distintas organizaciones de mujeres. Bueno, eso es un poco todo, así que me gustaría ver si hay algunas preguntas que me hayan tirado por acá y no las haya visto. Acá Ezequiel dice que, bueno, somos vecinos con Vilma. En nuestro barrio lamentablemente han fallecido personas debido a la irregularidad de las conexiones eléctricas. Claro, esto es importante, lo que dice, lo que decís Ezequiel. Justamente esta demanda de electricidad segura surgió por una serie de fallecimientos por electrocuciones o por incendios de casillas por los malas conexiones. A ver, acá Claudia me pide de nuevo el cuadro. Así que ponemos el cuadro.